¿Qué tal amigos de Macro? El día de hoy vamos a hablar sobre cómo modificar atributos de los bloques. Les quiero mostrar para este ejemplo cómo tengo algunos bloques llamados sofá que tienen atributos y cada atributo tiene su valor. Tengo otro bloque llamado chair que por el momento va a servir para diferenciar del resto de los bloques. Y quiero que noten cómo al ejecutar esta pequeña macro que hemos llamado en un blocks, vamos a definir el nombre en un blocks, y cuando yo le dé enter quiero que se fijen cómo se van a modificar los atributos id. Sale, entonces yo le doy enter y vean cómo se actualizaron todos los atributos id. Bien, entonces cómo lo hacemos en código. Aquí les tengo eh, la subrutina en un blocks. Y pues para este caso vamos a hablar también un poco de subrutinas. Vean que aquí tengo otra función o otra subrutina, setTagProperty, que la estoy usando aquí. Para que no se vea o se entienda un poquito más en la secuencia en cómo va este programa, vamos a hacer uso del debugger que trae aquí, el debug. Yo le voy a dar run to cursor y quiero que noten eh, el ciclo del programa, de lo que va a hacer, ¿sí? Para que sea un poquito más gráfico. Bueno, antes que nada, aquí tenemos tres variables. Vamos a setear o obtener las variables objeto de AutoCAD, block reference de AutoCAD, una variable que se llama elements que está obteniendo actualmente el número de elementos que hay en el dibujo, ¿no? Entonces aquí tenemos 9 sofás más una silla, son 10 elementos. Entonces vamos a hacer un ciclo for de de 0 hasta 10 menos 1, o sea 9. Y con eso vamos a obtener todos los elementos. Vamos a hacer un recorrido por todos los elementos que hay en el dibujo, ¿sale? Entonces yo le voy a dar F8 para que vean cómo va a ir moviéndose el programa. Entonces seteamos el objeto. A este objeto yo le accedo a su propiedad Object Name para saber qué tipo de objeto es. Vemos que es un block reference, ¿ok? Entonces, si es un objeto de tipo block reference, yo se lo asigno a esta variable ACBlock, que actualmente no tiene nada, pero al yo darle el set, ahora sí ya tiene un valor. Entonces, después de esto, quiero saber cuál es el nombre de ese bloque, ¿no? Entonces, accedo a la propiedad effective name. Para este caso, estoy accediendo actualmente al bloque chair que tengo en el dibujo. Entonces, como no se cumple esto, pues sigue adelante en el programa. Vamos a la siguiente iteración. Ahora ya no es 0 y ya vale 1. Entonces vamos al siguiente objeto. Ahora sí, mi bloque es un sofá. Quiere decir que se cumple esta condición. Ahora entonces va a llamar a esta subrutina setTagProperty. Fíjense que le estoy pasando como parámetros el bloque y el valor que yo quiera que tenga ese bloque. ¿Sí? En este caso le estaba poniendo 1, que es el valor que tenía acá. Entonces vean cómo entra a esta subrutina. De aquí pasó a esta subrutina. Obtenemos todos los atributos que hay en ese bloque y hacemos otra iteración desde el primer atributo hasta el último, ¿no? No sabemos cuántos, pueden ser 5, pueden ser 10. Entonces con estas funciones obtenemos el primero hasta el último, lbound y ubound, ¿sale? Entonces, por cada atributo que yo encuentre, voy a obtener con esta propiedad tagString el nombre del atributo. Fíjense que en este caso se llama ID. Entonces yo digo, bueno, este atributo se llama ID. Entonces quiero que le asignes el valor que yo le puse aquí. En este caso es 1. Entonces para hacerlo usamos la propiedad textstring. Y ahora sí, textstring. Una vez que termina, vuelve al siguiente atributo. En este caso se llama el atributo name. Otra vez el atributo description. Y cuando ya no hay más atributos, termina la función, sale y vuelve a iterar. ¿Sale? Entonces fíjense cómo aquí nuevamente accede a otro objeto y ya vale 2. Y así sucesivamente hasta que termine el programa. Entonces vamos a darle finalizar. En este caso, pues como tiene el mismo valor, no hubo ningún cambio.
Ahora yo le voy a poner, por ejemplo, 20 aquí. Y le doy ejecutar macro. Y fíjense cómo ya se actualizaron. Otro valor, por ejemplo, value. Y otro valor. Y fíjense aquí que esta funcionalidad yo lo pude haber hecho también con las utilidades de AutoCAD, ¿no? Por ejemplo, aquí me salen todos los atributos. Yo le quiero poner texto. No pasa nada. Le quiero poner uno acá. Y fíjense cómo se va actualizando, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera, pues no tener el mismo texto en cada bloque, sino un texto diferente? Y supongamos, por ejemplo, que yo quiero hacer un contador de mis sofás, ¿no? Entonces voy a declarar una variable llamada integer, una variable llamada count, perdón, que es de tipo integer y que va a hacer referencia a cuántos sofás tengo en el dibujo. Entonces, quiero decirle que cada vez que encuentro un sofá, el contador se va a incrementar en 1. Y este valor quiero que se lo imprimas o que se lo apliques a la variable o al atributo ID. Entonces, fíjense que estamos haciendo acá. Con esta pequeña modificación, yo le doy correr y fíjense cómo ahora estoy contando los sofás que hay en el dibujo. 1, 2, 3, hasta el 9. Digo, bueno, pues es algo sencillo, ¿no? Porque pues yo puedo entrar al atributo, modificarlo. Pero imagínense que yo tuviera, pues por ejemplo, varios bloques de estos. Y chispas. Aquí ya ni siquiera ya sé cuántos son, pero vamos a contarlos rápidamente. 216. Imagínense estar de uno en uno enumerando, modificando. Digo, es un trabajo tedioso, ¿no? Entonces con esta pequeña función lo volvemos a ejecutar. Y fíjense cómo ya llegó hasta el 216. Yo le doy control Z. Y, perdón, uno más. Nos falta uno más. Y fíjense cómo estaban los valores repetidos. 4, 5, 6. Son los valores que copié. Pero al correr la macro, automáticamente se actualizan los valores. Y prácticamente ya puedo tener un contador que pues me soluciona, hace el trabajo un poco más rápido, ¿no? Y así como puede haber sido con el ID, bueno, yo quiero entrar aquí y le cambio, ahora ya no quiero que se lo asignes al atributo ID, sino que sea el atributo name, ¿no? Entonces vuelvo a ejecutar y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, quiero regresarlo a como estaba o quiero ponerle otro valor. No pasa nada, yo lo vuelvo a ejecutar. Regreso acá el ID y prácticamente ya tenemos en nuestro dibujo tal y como estaba anteriormente, ¿no? Entonces fíjense cómo con las macros pues podemos hacer nuestro trabajo más sencillo. Y bueno, aquí ya vimos que podemos variar el valor que le asignamos, el atributo que le asignamos, pero incluso podríamos también hacérselo o hacer esto sobre otro bloque, ¿no? Entonces, por ejemplo, es la silla, el chair. Ahora quiero que cambies la silla y quiero que ese valor de count se lo vayas actualizando a la silla. Y nada más que aquí me lo creo un poquito diferente por cómo lo fui creando. Pero vean cómo también se siguen actualizando los atributos. Mientras que el del sofá siguió o se mantuvo igual. Entonces, pues básicamente eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Eh, Gracias a todos por estar al pendiente del canal. Lo he tenido un poquito abandonado, la verdad, por cuestiones personales, laborales, pero espero retomarlo de nueva cuenta. Y pues no se les olvide, si tienen dudas, escriban en los comentarios. Espero estar revisando poco a poco los comentarios que tengo pendientes. Y si les gustó, también denle like, compartan el video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Bye.